Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Como siempre, reciban un afectuoso saludo de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Antes de empezar con esta exposición y el tema tan interesante que tenemos hoy día, necesitamos tener atención a las indicaciones que les va a dar la licenciada Erika. Adelante, Erika. Muy buenas tardes, doctor. Les damos la bienvenida a todos. Agradecemos, como siempre, su preferencia. Lo único que tienen que hacer para la certificación normal es estar atentos. Durante la transmisión se les va a anclar un link de asistencia que será anclado, como les indicó, en este chat. Este link, lo único que tienen que hacer es hacerle clic, consignar el número, digitar el número de su DNI y hacer clic en la palabra verificar que sale en el renglón de abajo en color verde. Al momento de darle verificar, el sistema va a cargar y les va a marcar otro mensaje indicándoles que marquen asistencia. Marcan asistencia o le hacen clic y el sistema reconoce su participación. ¿Sí? Con eso se les emitirá el certificado al día siguiente. Igualmente les quiero recordar que durante la transmisión, si tuviesen alguna duda, pueden ir formulando sus preguntas en el chat. Si no tienen, si no tienen dudas, dejarlo hasta el final, que el doctor pueda absorber las dudas o consultas, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Uriel. Adelante. Gracias, Erika. Bien, hoy día, como todos saben, tenemos miércoles laboral y tenemos un tema muy interesante en este webinar denominado Derechos Laborales en Construcción Civil. Nuestro invitado es el doctor Juan Andrés Dueñas Escobar, quien es abogado, especialista en derechos fundamentales en el trabajo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es egresado de la maestría en Derecho Civil y con estudios de doctorado concluido. Doctor Juan Andrés Dueñas, sea usted bienvenido a este espacio, reciba los saludos del decano y de su junta, y le cedemos la palabra, doctor. Bueno, agradecer mucho al Colegio de Abogados de Arequipa que nos dan esta oportunidad de poder compartir algunos temas interesantes con respecto del derecho laboral, los regímenes especiales, eh, eh, para poder recordar juntamente o repasar estos conceptos que en realidad los abogados ya los conocemos, con todos los colegas que tengan a bien acompañarlos. Bueno, de primera intención, eh, recordar que hay diferentes sistemas de sistematización del derecho laboral en las diferentes legislaciones latinoamericanas o del mundo. Una de ellas es la unificación de la legislación, que permite que en algunos países exista un código del trabajo, así como hay un código civil o un código penal, y en otros países, como es el caso del Perú, no tenemos un sistema de consolidación o compilación de las normas laborales. Por tal razón, estas normas laborales se encuentran dispersas en multitud de diferentes normas legales y hace que para quienes estemos interesados en el derecho laboral tengamos un menudo problema para poder ver las normas. La CTS está regulada en el decreto legislativo 650, las vacaciones en la ley 27.735, el tema de la gratificación está en esta norma. Y el paquete de derechos, diríamos, el núcleo el régimen laboral de la actividad privada se encuentra en el Decreto Supremo 0397-TR, texto único ordenado de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, sancionada por Decreto Legislativo 728. Pero esto solamente es el tema del derecho laboral privado. Como sabemos también, existe un régimen público que está regulado por el Decreto Legislativo 276 y actualmente también por las reglas de servir, y tenemos, por si fuera poco, un tercer paquete normativo, muy complejo además, ¿no? Que es el tema de los contratos administrativos de servicio, que ya desde hace buen tiempo se ha entendido como un tercer régimen laboral y que se entiende constitucional en tanto que busca progresivamente la equiparación de derechos entre todos los regímenes o todos los trabajadores, en el caso de el caso al servicio del Estado. Pero eso no es todo, tenemos más problemas todavía, porque no solamente los derechos y beneficios laborales están desperdigados en diferentes normas, sino que tenemos un conjunto de normas especiales, o sea, regímenes laborales especiales.
Así que tenemos la ley del peluquero, la ley del artista, la ley del futbolista, la ley del cosmetólogo, la ley del tecnólogo médico, la ley de los biólogos, cantidad de normas. Es decir, normas especiales o regímenes especiales de acuerdo a la naturaleza de la labor que desarrollan los trabajadores. Y dentro de esto se circunscribe también el régimen especial de construcción civil. Tiene sus propias normas, y si ya para un abogado civilista es complicado entrar a temas de terreno laboral, porque tiene su propia norma, tiene su propia lógica, tiene su propio sistema normativo, peor aún cuando ya uno está en el tema laboral y tiene que ver regímenes especiales, por ejemplo, construcción civil, que es un dolor de cabeza para los contadores cada fin de mes o cada que tienen que elaborar su plame, porque tiene, como digo, normas particulares. Y si nos preguntamos en qué texto normativo se encuentra el régimen especial de construcción civil, tendríamos que dar la respuesta en ninguna. O sea, no hay una norma legal que regule el régimen laboral de los trabajadores de construcción civil. ¿Y esto por qué? Porque el régimen de los trabajadores de construcción civil no se regula por norma legal, sino que cada año se regula por convenios colectivos que se suscriben entre la CAPECO y la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Desde el año 2003, esto ha permitido que los trabajadores de construcción civil puedan ver incrementada de forma consistente, gradual y permanente sus remuneraciones y sus beneficios laborales. Muestra clara de que en el Perú sí se puede lograr, o en parte al menos, una más justa redistribución de la riqueza, que es lo que todos queremos para lograr la justicia social, empleando los mecanismos no de agarrar el fusil y irnos a la guerra o volando torres, sino utilizando inteligentemente el marco normativo que nos da la propia Constitución Política del Estado y los propios principios legislativos que tenemos. ¿Y cómo así? Como sabemos nosotros, la Constitución Política del Estado peruano, en el artículo 28, establece con suma claridad que en el Perú un derecho fundamental es el derecho a la libre sindicación y la negociación colectiva. Esta negociación colectiva, de acuerdo a la ley 25.593, que es la ley de relaciones colectivas de trabajo, se puede hacer en diferentes niveles. A nivel de empresa, que es lo más común, trabajadores de la empresa minera XX forman un sindicato y negocian con su empleador, que es la compañía minera XX, y logran convenios colectivos que tienen fuerza vinculante para la empresa y sus trabajadores. Y así ocurre casi en la generalidad de casos, pero la ley y la Constitución también permiten la negociación colectiva por rama de actividad, y este ha sido el kit. Esta ha sido, digamos, la varita mágica que han utilizado los trabajadores de construcción civil agrupados en torno a su federación nacional para lograr incrementos como casi ninguna otra actividad en el Perú. Hoy por hoy, como sabemos, solo hay dos grandes grupos que tienen consolidado su sistema de negociación colectiva anual mediante convenios colectivos por rama de actividad. Esto es justamente la rama de construcción civil y la rama de los trabajadores portuarios. Como vemos entonces, sí se puede lograr mejoras remunerativas consistentes, permanentes en el tiempo, a través de la negociación colectiva por rama de actividad. Y de eso vamos a hablar, de cuáles son los derechos del trabajador de construcción civil, cómo es que se regula esto y las características principales del régimen especial laboral de construcción civil. Avanzamos. Como vemos, aquí hay una serie de normativas. Tenemos el decreto legislativo 727, que es la ley de fomento a la inversión privada en la construcción. Curiosamente, como sabemos, el decreto legislativo que regula el régimen laboral de la actividad privada es el decreto legislativo 728. Poco antes de esto, se da pues el decreto legislativo 727, que es la ley de fomento a la inversión privada en construcción civil. Tenemos también el decreto legislativo 1187, que es la norma que se da para prevenir y sancionar
los actos delincuenciales en la actividad de construcción civil. Recordemos que hace algunos años empezó a ponerse de moda el tema de las extorsiones, el tema de los cupos, de los cobros en construcción civil, y el gobierno, pues, el Congreso de la República faculta al Estado y el Estado emite el decreto legislativo 1187, mediante el cual se regula la prevención y sanción de las actividades en construcción civil. Dicho sea de paso, también no es una actividad fácil, ¿no? La realidad nos hace ver que incluso hoy por hoy, sobre todo en el norte y en la ciudad de Lima, la actividad de construcción prácticamente ha sido parcelada por mafias delincuenciales que cobran cupos o pretexto de brindar seguridad a las obras de construcción, extorsionan a los empresarios que se dedican a esta actividad. Es un terreno bastante complicado en realidad. También tenemos el Decreto Supremo 05-2020-TR, que regula el reglamento del Registro Nacional de Obras de Construcción Civil. Todas las empresas que desarrollan obras con más de 50 UITs de monto, y la mayoría de obras son así de grandes, deben registrar la obra y registrar la empresa en el RENO. Pero así como se registran las obras de construcción civil licitadas y las empresas constructoras, también existe, regulado por el Decreto Supremo 09-2016-TR, el reglamento del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, el RETEC, y las modificatorias de esta norma. Y finalmente, como habíamos señalado desde el principio, pues Construcción Civil tiene la suerte, el privilegio de regular sus derechos laborales y básicamente sus normas que regulan condiciones laborales y mejoras remunerativas a través de los convenios colectivos que se celebran anualmente entre la Cámara Peruana de la Construcción, la CAPECO, y los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Por una ficción de la ley y aplicando el tema de la negociación colectiva, se entiende que lo que pactan la CAPECO y la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil tiene fuerza vinculante no solamente para las empresas que forman parte de la CAPECO, y no solamente para los trabajadores de construcción civil que laboran para estas empresas, sino que se aplica o tiene vigencia para todos los trabajadores de construcción civil, estén o no estén afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Y de la misma manera, lo que se pacta en estas negociaciones colectivas, en estos pactos colectivos, tiene fuerza vinculante para todas las empresas que se dedican a la actividad de construcción civil, estén o no estén afiliadas a la CAPECO. De manera que prácticamente se consolida el régimen de construcción civil en función a estos convenios colectivos. Normalmente la negociación colectiva se inicia en el mes de junio y lleva 2 o 3 meses. De manera que cuando se arriba a una negociación final, a un pacto colectivo, se publica en el peruano el convenio colectivo, se aprueba mediante una resolución ministerial y tiene vigencia. Pero la vigencia del convenio colectivo no es a partir de la fecha de publicación en el peruano al día siguiente, sino que por el contrario, tiene efectos retroactivos hasta el 1 de junio del año correspondiente. Esto es, por poner el caso, actualmente, por eso en la diapositiva tenemos régimen laboral 2021, porque rige desde junio del 2021 hasta junio del 2022. Y ya ahora en el 2022, dentro de unos meses, CAPECO y Federación de Construcción Civil, de Trabajadores de Construcción Civil, se van a sentar a la mesa y van a empezar a dialogar los términos del nuevo convenio colectivo. Cuando este nuevo convenio colectivo se apruebe, sea en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, de acuerdo a lo que duran las negociaciones, pues se publica y las ventajas remunerativas obtenidas tienen fuerza retroactiva desde el 1 de junio de 2022 hacia adelante. Por eso es que en esos meses en que se está negociando, los trabajadores adquieren el derecho a tener una devengada, o sea, reintegros de remuneraciones de lo que se les venía pagando. A partir de junio se sigue para los reintegros con la nueva escala o los nuevos montos de remuneración que se hayan pactado. Avanzamos. Es interesante el tema de construcción civil. Antiguamente había la idea de que el trabajador de construcción civil, no empleo el término para no nos vayan a criticar, pero cualquier persona, ¿no?, podía dedicarse a la actividad y solo necesitaba su fuerza bruta de trabajo. Hoy por hoy no. Hoy por hoy se ha empezado a reconocer las competencias especiales que tiene que tener aquel trabajador que se dedica a la actividad de construcción civil. No solo los maestros, los capataces, sino que también los operarios, los oficiales e inclusive los peones de construcción civil tienen ciertas habilidades, desarrollan ciertas destrezas, ciertos conocimientos técnicos con respecto a su actividad. Y estos conocimientos
en ninguna universidad se estudia para ser peón de construcción civil, pero ya la normativa ha regulado que se puede establecer un sistema de certificación de competencias, que no es enseñarle nada de construcción al trabajador, sino solamente reconocer que por la experiencia que ha tenido en obras de construcción, tiene, digamos, ciertos conocimientos que pueden ser certificados por la CENCICO o incluso por otras entidades que el Ministerio de Trabajo las ha autorizado y expedirles una certificación de competencias. Asimismo, también tienen que capacitarse para perfeccionar estas competencias y por eso es que también se dan cursos de especialización, capacitación, para que los trabajadores de construcción civil puedan mejorar, digamos, sus habilidades. Así que normalmente un trabajador de construcción ingresa como peón, boleando ladrillo, acarreando bolsas de cemento, siguiendo las instrucciones de los operarios, pero conforme pasa el tiempo empiezan a adquirir habilidades especiales y ya pues el trabajador pasa a ser oficial, luego pasa a ser operario, luego puede llegar a capataz. En ese interín, pues ya se compran ellos sus propias herramientas, su maquinaria, y generalmente terminan saliendo del tema de la actividad dependiente para volverse maestros y empezar a ellos a hacer sus propias obras con su madera, con su trompo, con sus máquinas, y prácticamente vuelven empresarios de la construcción, y dependiendo de su suerte, pues podrán progresar mucho, o a veces tampoco no los acompaña mucho la suerte. Pero no es cualquier actividad. Hoy por hoy, un trabajador de construcción civil, de acuerdo a las tablas salariales que vamos a ver, y con todos los beneficios colaterales que tienen, probablemente pues perciba una remuneración mensual neta más alta que lo que percibiría una enfermera, un profesor nombrado en el Estado, más alta de lo que podría ganar inclusive un policía, si consideramos solamente su remuneración. Entonces, es atractiva la actividad de construcción civil. ¿Por qué un trabajador de construcción civil tiene remuneraciones que están muy por encima de la remuneración mínima vital fijada por ley o del mercado? Porque si nos ponemos a pensar la actividad que realiza, pues tampoco es fácil, ¿no? Se requiere una exigencia, muy fuerza, un esfuerzo físico muy intenso, y por eso es que se reconoce esta remuneración especial también. ¿Quiénes son los trabajadores de construcción civil? ¿A quiénes se les considera trabajadores del régimen laboral especial de construcción civil? Como lo estamos viendo en pantalla, todos los trabajadores que realizan libremente y de manera eventual o temporal una labor de construcción para otras personas, sean naturales o jurídicas, y que a su vez se encuentren dentro de lo establecido en la Gran División 45 de la categoría de tabulación F, código 45, de la CIU, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas. ¿No? Esta clasificación internacional industrial uniforme puede parecer algo muy pomposo, pero en realidad es muy simple, ¿no? Es una tabla que digamos, elaborado Naciones Unidas, que tiene, digamos, este valor estandarizado a nivel internacional para poder clasificar los diferentes empleos, las diferentes actividades productivas en el Perú. Todos los trabajadores dedicados al rubro de la construcción civil se encuentran dentro del régimen laboral. Aquí hay que hacer una precisión. No es que toda persona que desarrolla actividades de construcción civil automáticamente esté incluido en el régimen laboral especial de construcción civil. Hay un requisito. El requisito es que la obra en donde trabaja la persona, el trabajador de construcción civil, deba superar las 50 unidades impositivas tributarias. Esto es que la obra en global, como está diseñada o presupuestada desde el inicio de la obra, debe alcanzar por lo menos para el año 2022 230,000 soles. Y como decía, la mayoría, casi todas las obras públicas y los grandes emprendimientos del sector privado en construcción superan largamente los 230,000 soles, ¿no? Queda claro que el trabajador que presta sus labores en un proyecto de construcción civil cuya valorización está por debajo de este monto, no le correspondería este régimen especial de construcción civil. Por tanto, estaría sujeto al régimen laboral de la actividad privada general. Esto es una remuneración de 930 soles mensuales, con los beneficios que están regulados también en el régimen laboral de la actividad privada. Pero el hecho de que Capeco y Construcción Civil, o mejor dicho, que la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil haya logrado, porque es un logro, es una victoria, que se reconozca
la negociación por rama de actividad hace que el precio mercado del jornal de un trabajador de construcción civil no sea de ninguna manera equivalente o igual u homólogo a la remuneración ordinaria del régimen general. Nosotros sabemos que en el régimen ordinario la remuneración mínima vital es de 930 soles mensuales. Hay la idea de que se puede mejorar, se va a incrementar, esperemos que así ocurra, pero por el momento con 930 soles significa que el valor día de las labores de un trabajador en el régimen general estaríamos alrededor de los 31 soles mensuales. O sea, si no me falla la memoria, 31 por 30, 310, 930. 31 soles mensuales, perdón, por día de trabajo. Vaya usted con 31 soles al Óvalo de la Magistrada Castilla y pregúntele a un trabajador, quiero que hagas un trabajo de construcción en mi casa, un pequeño arreglo, un estuque, una batiente, te voy a pagar 31 soles, tengan la seguridad de que el trabajador, no va usted a conseguir a nadie que trabaje en actividad de construcción por 31 soles mensuales. 100 soles, 90 soles, 80 soles, ese es el valor mercado. Entonces, el boom de la construcción y las negociaciones colectivas de CAPECO y la Federación Nacional de Construcción han hecho que el valor del salario o el jornal diario del trabajador de construcción civil crezca hacia arriba. Pero no todo es tan lindo. Sigamos, por favor, con la diapositiva. Pero no todo es tan lindo. Bien, el contrato de trabajo de los trabajadores de construcción civil es, bueno, esto ya lo habíamos visto en realidad. El contrato de trabajo, lo que sí es importante destacar en esta presentación, en esta diapositiva, es que el contrato de trabajo dentro del régimen de construcción no requiere ninguna formalidad como escrituralidad, comunicación, autorización ni registro por ante la autoridad administrativa de trabajo. Como sabemos, el contrato de trabajo es un contrato de realidad que se materializa por la sola el solo consentimiento o acuerdo de ambas partes y por la ejecución efectiva de las labores que se están contratando. Hay el error, muchas personas que dicen, doctor, estoy trabajando 2 años para esta empresa y nunca me han hecho un contrato. Error de errores, porque el contrato de trabajo es un contrato de realidad. Lo que quieres decir es que no se ha formalizado por escrito tu contrato de trabajo, pero si tú te pones de acuerdo con alguien para trabajar y efectivamente prestas tus labores, ya se materializa el contrato de trabajo. Entonces, ¿por qué se dice que el contrato tiene que ser escrito? El contrato requiere la formalidad de estar expresado por escrito, es decir, la escrituralidad, solamente cuando es un contrato especial, un contrato sujeto a cierta modalidad o a plazo fijo. En los demás casos, el contrato de trabajo muy bien podría pactarse solamente en términos de realidad. Se trabaja y punto. Pero ¿y cuántos días voy a trabajar? La ley ha previsto cuántos días se trabaja, la jornada. La ley ha previsto qué días se descansa. La ley ha previsto el monto de la remuneración y muchas otras características del contrato de trabajo. Y si esto pasa en el régimen general, en construcción civil pasa con mucho mayor razón. Es decir, basta que el trabajador se acerque a prestar sus servicios y el empleador consienta que trabaje para su proyecto o su proyecto de construcción, digo, y ya se materializó el contrato de trabajo. No se necesita ningún documento, autorización, comunicación, ni nada por el estilo. Ahora sí avancemos, por favor. ¿Cómo se extingue o acaba un contrato de trabajo en el régimen de construcción civil? Igual que en cualquier otra actividad. Esto es de acuerdo a lo regulado por el Decreto Supremo 03-97-TR, que en el artículo 16 señala que son causas de extinción del contrato de trabajo el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural. El trabajador muere, ya no hay manera de que pueda trabajar, pues se falleció. O si el empleador muere, si es persona natural. Yo trabajo para Juan Pérez, bueno, lamentablemente fallece, ya no, se acabó el contrato de trabajo. Distinta cosa es que sus hijos me dicen, mira, vamos a tener que, oye, dueñas, sigue trabajando para nosotros, y yo sigo trabajando, pero ya no estaría trabajando para Juan Pérez, sino para la sucesión de Juan Pérez o para 1, 2, 3 o los hijos de Juan Pérez. Segundo, la renuncia o retiro voluntario del trabajador. Como ya habíamos visto en una anterior conversación que tuvimos con todos ustedes en el mes anterior,
El Perú ha ratificado los convenios de la OIT relativos a la erradicación del trabajo forzoso, por ende nadie puede trabajar contra su voluntad. Así que si yo no quiero trabajar, me voy. Oiga, pero tú presentas tu carta de renuncia y la carta de renuncia tiene que estar, y la carta de renuncia tiene que estar, bueno, se entiende que el empleador decide si te la acepta o te la rechaza. Mentira. Cuando yo presento mi carta de renuncia, el empleador no tiene la posibilidad de aceptar o rechazar, no tiene. Me la acepta o me la acepta, no hay nada que hacer. Lo que puede hacer el empleador es decirme, no te exonero del plazo de 30 días de ley, porque como sabemos debo renunciar con 30 días de anticipación. O me puede decir, no te voy a aceptar la renuncia porque te voy a someter a un proceso de despido por falta grave. Pero que el empleador me diga, no te acepto la renuncia y sigues trabajando para mí, aunque no quieras, eso no se da en nuestra legislación. Violentaría derechos fundamentales. Sí, la terminación de la obra o servicio. En particular en construcción civil pasa esto también, pues, ¿no? Si me han contratado para hacer un proyecto, un edificio multifamiliar, y se culminó el edificio multifamiliar, ya está acabado, vendido, ya entregada la obra, entonces, ¿qué razón tendría yo de seguir en una empresa constructora? Ya no hay motivo, ¿no? No me voy a sentar en la puerta de la empresa a leer el periódico y me van a pagar por eso. Ya no hay trabajo, se acabó el proyecto. ¿Qué más? El mutuo disenso entre el trabajador y el empleador. Se ha establecido que el empleador y el trabajador pues tienen la posibilidad en todos los regímenes, no solo en el régimen de construcción civil, de poder acordar el que se llama la extinción del contrato de trabajo, y eso se llama mutuo disenso, tal como se emplea también el término mayormente en derecho de familia. ¿Qué más? La invalidez absoluta y permanente del trabajador. Cuando el trabajador, mediante una junta médica, se ha determinado que, digamos, ha sido afectado por una invalidez absoluta y permanente, sencillamente ya no puede trabajar. Y si el trabajador tiene invalidez y lo seguimos haciendo trabajar, no, pues eso no pasaría, sería de lo más torpe, porque estaría poniendo en riesgo su propia salud, su propia integridad, su vida y la de los que están relacionados con la actividad que realiza. La jubilación. La jubilación también es un motivo de extinción del contrato de trabajo. Como sabemos, la jubilación a los 65 años por voluntad del trabajador. Cuando cumplo 65 años, si quiero, me voy. Digo, ya trabajé suficiente, me voy. Y el empleador tiene que aceptar. Pero ¿qué pasa cuando yo trabajador digo, no, yo no quiero seguir trabajando, me siento fuerte? Entonces, puedo seguir trabajando. El empleador no me puede votar. Tengo 68 años y el empleador me dice, señor, usted ya debió jubilarse a los 65, váyase. Ah, Nel, no puedes, porque no quiero seguir trabajando. Tiene que aceptar. Si hago mal mi trabajo, me harán un proceso de despido por faltas graves, pero no me pueden votar así nomás. Sin embargo, cuando cumplo 70 años de edad, allí sí cambia la cosa, porque ahí sí el empleador con 70 años y un día me puede decir, señor, lo cesamos por límite de edad. Eso permite la ley. Entonces, la jubilación es a los 65 años por voluntad del trabajador y a los 70 por voluntad unilateral del empleador, porque así yo no quiera, me jubilan porque ya llegué a los 70. Otra causa de extinción del contrato de trabajo, en general y en particular en construcción civil, es el despido en los casos y formas permitidos por ley. Como sabemos, el despido, no todo despido es espurio. Hay un despido arbitrario, injusto, fraudulento, pero también puede haber un despido permitido por ley, que es el despido por causa justa, relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajo. Son dos cosas distintas. Una cosa es el despido relacionado con la capacidad del trabajador, cuando el trabajador ha dejado de tener las capacidades que tenía y eso baja por debajo de una tercera parte de lo que normalmente hacía, o, que es lo más común, por causas relacionadas con su conducta, las famosas faltas graves que están reguladas en el artículo 25 del Decreto Supremo 0397-TR, que todos conocemos. Y finalmente, la terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y formas establecidos por la ley, que también hay casos de ceses colectivos cuando hay una causa objetiva que la ley ampara, que está regulado en el artículo 14 y 15 del Decreto Supremo 0397-TR. Avancemos, por favor. Y si nos ayudan con la diapositiva, no sé cómo, ya, listo. Periodo de prueba. ¿Cuál es el periodo de prueba en el régimen de construcción civil? No hay periodo de prueba. Como sabemos, en el régimen general, el periodo de prueba es de 3 meses, con carácter general, 6 meses para trabajos especializados y 1 año para labores de dirección, de gerencia, de confianza.
En construcción civil no hay periodo de prueba, porque como consecuencia de la temporalidad de los servicios y la naturaleza también temporal de las obras que ejecutan los trabajadores de construcción civil, no les son aplicables las normas sobre periodo de prueba del régimen común. Tampoco se ha previsto en el régimen especial ningún periodo de prueba. Avancemos. Avancemos. Eso. Características del régimen de construcción civil. Y no habría razón para que haya este tema del periodo de prueba, porque en realidad los trabajos de construcción civil tienen dos características importantes: la eventualidad en los servicios prestados y la ubicación relativa del lugar o frente de trabajo. Uno dice, un trabajador de construcción civil, pues ahorita debe estar ganando alrededor de 3.000 soles mensuales, más o menos. Y si es un trabajador especializado, 4.000, 4.500 soles. Es una remuneración relativamente atractiva. Pero recordemos que el trabajador de construcción no es que entra en una empresa constructora a los 18 años y se jubila a los 65 años trabajando todos los meses, los 30 días del mes. Eso pasa en otras actividades. Puede ser normal en el régimen general, pero en construcción no pasa eso. El trabajador de construcción civil sabe que su actividad se limita a la duración del proyecto o actividad de construcción que realiza. Me voy a hacer una carretera en Tacna, en Calana, entonces ahí hago el proyecto tiene 10 meses, trabajo 10 meses. Termina el proyecto y yo me retiro. De repente tengo que hacer un estadio en Cerro de Pasco, me iré a Cerro de Pasco para trabajar en la construcción del estadio. Eso no es todo. De repente yo soy, mi especialidad como constructor, yo soy carpintero, veo madera. También hay un error. Cuando en construcción civil se dice carpintero, las personas que no conocemos, no estamos muy relacionados con el tema, pensamos que es alguien que hace camas, roperos, muebles. No, no, no. El carpintero en construcción civil es el operario que arma la madera para los cimientos, las vigas, las columnas y todo lo que tenga que hacer encofrado en madera. Bueno, es el carpintero. Cuando termine esta parte, que es el encofrado, que es, digamos, el armado de madera, y ya se pase a otra etapa de la construcción, aunque no haya acabado la obra, si acabó mi frente de trabajo, ya no tiene razón de seguir en la obra del carpintero, tiene que irse a otra obra. En Lima están haciendo una ampliación de un viaducto, me voy a trabajar a Lima. En Sechura están haciendo un muelle, me voy a Sechura. Me dejo entender, es decir, uno sabe que tiene que ir de aquí para allá, para allá. Y entre que termina una obra y empieza una nueva obra, puede pasar 1, 2, 3, 4 meses, medio año, en que estoy sin trabajo. ¿De qué vive mi familia este tiempo? Por eso es que el trabajador de construcción civil gana bien, porque tiene que guardar pan para mayo y de esta manera soportar los periodos en que no hay actividad, no hay trabajo, hasta reinsertarse en otra obra. Y encima son peregrinos, porque como habíamos dicho, no es que yo voy a un trabajo en el mismo lugar, ¿no? Hemos visto que en el régimen general hay a veces excesos de los trabajadores. Hay trabajador, está trabajando en el primer piso, le dicen, a partir de mañana vas a trabajar en el quinto piso, te hemos asignado tu oficina. Uy, acto de hostilidad. No me acostumbro a subir hasta el quinto piso, me duelen las piernas. Y me han movido solamente de piso, ¿no? No, acto de hostilidad. En construcción no es así. Yo sé que es duro, que trabajo acá y mañana tengo que dejar a mi familia, irme para allá, para allá, para allá. Por eso es que también se justifica que su remuneración del trabajador de construcción civil, de acuerdo a este régimen especial, esté por encima del promedio de la actividad privada. Avancemos, por favor. Avanzamos, muy bien. Categorías. Ya sabemos que en construcción civil hay 3 categorías: los peones, los oficiales y los operarios. Normalmente, cuando el trabajador inicia sus labores en construcción civil, ingresa con la categoría de peón, que son los trabajadores que realmente no tienen mayor calificación. Conforme vaya avanzando, digamos, vaya ganando experiencia en las labores de construcción, pues pasa a ser un oficial. En esta categoría están incluidos los trabajadores que laboran como ayudantes del operario y que no han alcanzado la calificación plena de la especialidad. Es decir, ya no soy peón porque ya tengo ciertas habilidades, pero todavía no puedo ser operario porque no tengo calificación plena. Hago labores, pero siempre como ayudante o bajo las órdenes o digamos, el cuidado de un operario. ¿Y quién es el operario? Sí, es el trabajador que ha alcanzado, digamos, ya la más alta experticia en la actividad de construcción, a tal punto que los operarios, como había mencionado, pues tienen especialidades, ¿no? Hay albañiles,
carpinteros, pintores, electricistas, gasiteros, plomeros, choferes, mecánicos, etcétera, etcétera. Avancemos, por favor, que no nos vaya ganando la hora. La remuneración en el régimen de construcción civil. Cuando se inicia el trabajo, en el 2003, un trabajador de construcción civil, si mal no me falla la memoria, percibía 17.30 mensual. Y ahora un trabajador de construcción, un operario, percibe 74 y pico soles, diarios de jornal. Como ven, prácticamente se ha quintuplicado, 500% de aumento del 2003 al 2022 en la actividad de construcción civil. Entonces lo vemos acá, hasta antes del último convenio, que es el que se suscribió en el acta final de la negociación colectiva del 9 de septiembre de 2021, un operario ganaba 71.80, un oficial 56.55 y un peón 50.80. Se ha incrementado en 2.50 el jornal del operario, en 1.90 del oficial y en 1.70 del peón. Con lo cual tenemos las actuales remuneraciones que figuran en la tercera columna, ¿no? 74 y pico los operarios, encima de 58 los oficiales y encima de 52 los peones. Ese es el jornal que ganan por día trabajado. Avancemos. Sin embargo, no es lo único que percibe el trabajador de construcción civil, porque mediante los diversos convenios colectivos que cada año se van celebrando, hay una serie de colaterales. Aparte del jornal básico, está la remuneración por descanso remunerado o por dominical. Esto significa que un trabajador que labora 6 días a la semana adquiere, por haber trabajado 6 días, el derecho a que el séptimo día lo tome como descanso y se le pague un jornal como que hubiera estado trabajando. Es lo que llamamos el famoso dominical. Además, hay una bonificación única de construcción civil que se le llama el famoso BUC, el BUC de construcción civil, que se ha establecido en 32% para los operarios y 30% para los oficiales y peones, 30% del jornal. Esto perciben como compensación, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, por una serie de gastos que tienen que hacer, desgaste de ropa, desgaste de herramientas, etcétera, etcétera. Luego tenemos la bonificación por movilidad, que es otra que es la bonificación por altura y otra que es la bonificación por altitud. Si bien es cierto, las bonificaciones por altura o por altitud son 2.50, 1.90, cantidades pequeñas, son cantidades pequeñas que se adicionan por cada día de trabajo. Multiplicamos por 6 y luego multiplicamos por 4 semanas que tiene el mes, ya hacen una cantidad razonable. Y si consideramos que no es una, sino son 3, 4, 5, 6 asignaciones o bonificaciones especiales, el salario se va incrementando rápidamente. Tenemos también la bonificación por trabajo nocturno. En construcción, los convenios colectivos, la Federación de Construcción ha cedido un poco en cuanto a la hora, ¿no? Como sabemos, en el régimen general se considera trabajo nocturno al realizado entre las 10 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. Pero en construcción se ha logrado que el trabajo nocturno sea a partir de las 11 de la noche, recién corre lo que se conoce como trabajo nocturno. También los trabajadores de construcción civil tienen una bonificación por contacto directo con el agua. Esto se da cuando el trabajador tiene que estar con los pies sumergidos dentro del agua o en contacto directo con agua para realizar sus labores. Otra bonificación es por alta especialización, el famoso BAE, la bonificación por alta especialización, que premia bastante a los montacarguistas o soldadores certificados, pero también a los trabajadores que manejan maquinaria mediana y maquinaria, que no es pesada. Tenemos la asignación por escolaridad y sepelio. En construcción civil se paga asignación por escolaridad, también asignación por sepelio, que ya vamos a ver más adelante. La asignación por escolaridad tiene una característica muy especial. Como sabemos, en el régimen general, un trabajador que tiene hijos menores de edad o mayores de edad que estén cursando estudios hasta cierto límite de edad que esté establecido en la 2539, si mal no me acuerdo, perciben el 10% de la remuneración mínima como asignación familiar mensual, con independencia del monto que gane el trabajador. Si un trabajador gana 10,000 soles mensuales, ¿cuánto es su asignación familiar? 93 soles, el 10% de la RMB, no de su propia remuneración. Pero en construcción pasa algo curioso. La asignación por escolaridad, porque en construcción civil no hay asignación familiar, es de 30 jornales, o sea, prácticamente un mes de sueldo por cada hijo que tenga el trabajador de construcción civil. Si un trabajador de construcción civil es, digamos, muy aficionado a
a tener carga familiar, de una familia numerosa, tiene 5 hijos, estaría ganando 5 veces sueldos completos, o sea, 5 veces 30 remuneraciones o 30 jornales, 30 jornales por cada hijo. Imagínense ustedes. Y exagerando, siempre decíamos nosotros en la universidad, si el chico, el trabajador de construcción civil, tiene 40 años y tiene 12 hijos, pues cobraría 12 sueldos al año por escolaridad, uno por cada hijo, a condición de presentar la partida de nacimiento que acredite el vínculo y la constancia de los estudios que está realizando el niño. Porque en este caso esta asignación no es por hijo, sino por la escolaridad, o sea, por los estudios que cursa. También están las gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad, que son gratificaciones enriquecidas en el régimen de construcción civil, por jornadas extraordinarias a las horas extras. Y acá, si bien se ponen compensación por tiempo de servicios, en realidad en construcción civil no existe la compensación por tiempo de servicios, sino lo que se llamaba tradicionalmente la indemnización por tiempo de servicios, que es el 15% de todos los salarios efectivamente ganados por el trabajador durante su permanencia en el centro de trabajo, en su periodo laboral, de lo cual normalmente se divide, ¿no? Esta indemnización, que es el 15% de todos los jornales, en un 12% que sustituye a la CTS o la compensación por tiempo de servicios y un 3% que sustituye a la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Como sabemos, en el régimen general, pues los trabajadores tienen derecho a la participación en las utilidades de la empresa, que se pagan del 5 al 10% dependiendo de la actividad de la empresa, del régimen general, pero en construcción civil no se paga utilidades. En reemplazo se paga un 3% de todos los salarios percibidos, más el 12% que sustituye a la compensación por tiempo de servicios, tenemos ese derecho de un 15% de todos los salarios percibidos por indemnización por tiempo de servicios. Avanzamos. La bonificación unificada de construcción civil, el famoso BUC. ¿Qué es el BUC? Es una bonificación integrada por varias bonificaciones, desgaste de herramientas, desgaste de ropa, alimentación, por las carencias de agua potable para poder adquirirla, por los gastos en especialización para el operario. Todo eso, todos esos gastos se han englobado en un concepto que es la bonificación unificada de construcción civil. Se calcula en un porcentaje del jornal básico y se otorga por cada día laborado. Quiere decir que los días no laborados, el trabajador de construcción civil no gana BUC. ¿Y qué día es no laborado? El 7º día. O sea, el trabajador de construcción civil, los 6 días que trabaja, percibe su jornal básico más todos los colaterales, entre ellos el BUC. Pero el domingo no le van a pagar todo completo, solo le van a pagar el jornal básico, no los colaterales. Avanzamos. Desde hace 8 años, claro, 8 años, la federación logró que se pague esta bonificación por alta especialización, el famoso BAE. ¿Y qué es el BAE? Es también una bonificación que premia al trabajador que tiene ciertas calificaciones por encima de lo ordinario. Así que el operador de equipos medianos, montacargas, cargador frontal, etcétera, etcétera, percibe el 8% del jornal básico por concepto de BAE. Pero si es operario de equipos pesados, lo que es generalmente la línea amarilla de alto tonelaje, percibe el 10% del jornal básico como bono de alta especialización. Y si ya es un operario electromecánico, el 15%. Si se trata de un soldador homologado, entonces el 18%. Entonces, vayamos anotando. Mi jornal básico, 74 soles, 74.58, a eso le sumo 32% de ese monto por concepto de BUC. Y a eso le sumo el 18% por concepto de, en este caso, bono de alta especialización o bono de alta especialización o BAE, en el caso de que sea yo un soldador certificado. Sumemos 32 más 18, ya estamos en 50. O sea que en realidad mi día trabajado no sería de 74 soles, sino 74 más la mitad de 74, estamos hablando de 38, más de 100 soles, 110, alrededor de 110 soles. Había el tema de los topógrafos eran muy maltratados en construcción civil porque muchas veces las empresas ni siquiera tú eres topógrafo, tú no eres un trabajador de construcción, tú eres un administrativo, entonces a ti 930 soles mensuales.
pero ahora ya se ha establecido que los topógrafos también forman parte del régimen de construcción civil, y es más, aparte de percibir su BUC, perciben un BAE de 9% de los jornales que perciben diarios. Avanzamos. Los trabajadores de construcción civil también perciben un bono por movilidad que rige a nivel nacional y se otorga con la finalidad de ayudar a que los trabajadores se movilicen desde su residencia al centro de labores y viceversa. No se otorga a los trabajadores que residan en campamentos ni a trabajadores cuyas empresas les proporcionen directamente transporte al inicio y al final de la jornada diaria o semanal de trabajo. Esto es un poquito controvertido. Hasta antes de las últimas negociaciones colectivas, decía, la bonificación por movilidad consiste en 6 pasajes urbanos por cada día de trabajo. ¿Y por qué 6 pasajes urbanos? Porque se decía, el trabajador va a trabajar, pero luego a mediodía la esposa tiene que ir para dejar el almuerzo y retornar a su casa, ¿correcto? Y luego el trabajador a la salida vuelve a dirigir a su casa y hay 4 pasajes. ¿Y por qué 2 más? Porque a veces el trabajador tiene que tomar 2 movilidades para llegar hasta su centro de trabajo. Bueno, se acordó 6 pasajes urbanos. En Lima el pasaje estaba pues 2 soles, entonces era multiplicar 2 por 6. Pero por ahí las empresas de construcción decían, en Camaná está 60 céntimos el pasaje urbano, entonces 6 veces eso, y generaba problemas. Por eso es que actualmente ya se ha establecido en que la movilidad por día efectivamente elaborado es de 8 soles de lunes a sábado, y se acabó. Y si es en domingo, 5 soles adicionales, ¿correcto? Lógicamente, si mi empresa constructora me pone una movilidad, un bus que me recoge de cerca a mi casa y me traslada hasta el lugar de trabajo y luego me retorna, no habría derecho al pago de la bonificación por movilidad. Y tampoco en el caso de trabajadores que se tienen que dirigir a un campamento, es el caso que tengan que hacer una represa, una carretera, entonces el trabajador está permanentemente en un campamento donde pernocta, entonces, ¿qué movilidad si no va a ningún sitio, no? Esa es la idea. Esta bonificación no es computable para el pago de ningún beneficio laboral al ser un concepto no remunerativo. Por cierto, el BUC tampoco es remunerativo, el BAE tampoco es remunerativo. Son colaterales para efectos del pago de beneficios, como ya habíamos visto, solamente el jornal básico. Avancemos, por favor. La bonificación por trabajo en altura. Este beneficio se otorgará cuando las labores indiquen riesgo de caída libre y no se considera para efectos del pago de indemnización por tiempo de servicios, vacaciones ni gratificaciones. Vale al 7% sobre el jornal básico por cada 4 pisos. Por toda labor efectuada en un edificio a partir del 4º piso, cada 4 pisos, 7%. Porque lógicamente un trabajador que labora en altura es una actividad bastante riesgosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando están haciendo silos o construcciones que no son por pisos? En ese caso, por cada 10 metros se considera también este 7% como bonificación por trabajo en altura, ¿no? Hay ahí la duda. Cuando el trabajador termina en una plataforma y está trabajando sobre la plataforma, o sea, me dejo entender, sobre una losa, ¿no? En el 10º piso, pues una losa. Ahí no se considera trabajo en altura. Pero cuando están laborando en la edificación, es el 7% por cada 4 pisos o por cada 10 metros. Avancemos, por favor. Bonificación por altitud. Es distinto la bonificación por altura, mientras más alto trabajo en mi construcción, a la bonificación por altitud. La bonificación por altitud se paga a los trabajadores que prestan servicios en obras o centros de trabajo ubicados a partir de 3.000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, porque se ha convenido en que en estas zonas el frío es intenso y las condiciones climáticas son especiales. En función a esto, el trabajador que labora a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar tiene una bonificación de 2.50 soles por cada día efectivo elaborado. Solo se abona en tanto se mantenga la condición de trabajo en zonas de altitud más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y tampoco es computable para el cálculo de los beneficios laborales. Tenemos también la bonificación por trabajo nocturno. La jornada nocturna está comprendida desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y paga al trabajador una sobretasa del 25% sobre el jornal básico. Avancemos. Hay otra bonificación por contacto con aguas o aguas servidas. Cuando el trabajador labora en obras de alcantarillado, saneamiento, en contacto con aguas servidas o con aguas,
contacto directo, entonces el trabajador va a ganar por cada día trabajado un 20% sobre el jornal básico. Si vamos sacando ahorita, ya estamos en cerca de 62%, es decir, más es lo que gana en colaterales que su jornal básico. Hay otra bonificación por riesgo de trabajo bajo la cuota cero. Las modernas edificaciones de construcción, pues comprenden a veces en 1, 2, 3, 4, 5, 6 sótanos, es decir, hacia abajo. Y se crea un talud, que muchas veces, si no está bien apuntalado, es común, en las noticias lo hemos visto, trabajadores mueren enterrados, mueren sepultados por los deslizamientos. Entonces se ha convenido que quienes trabajan en obras de edificación en un nivel inferior al segundo sótano, es decir, 5 metros bajo la cuota cero, tienen derecho a una bonificación diaria de un sol 90 sobre la remuneración ordinaria que tienen. Este pago hasta la culminación de la obra o del frente de trabajo. O sea, si el trabajador ya deja de trabajar bajo la cuota cero, o sea, en sótanos, y empieza a trabajar nuevamente a nivel del piso, entonces ya no le correspondería esta remuneración o esta bonificación. Perdón. Avancemos, por favor. Bonificación por trabajo con altas temperaturas en infraestructura vial, mezcla asfáltica. Efectivamente, también desde hace pocos convenios colectivos, los trabajadores que laboren en contacto con la mezcla asfáltica, que como también conocemos, tiene temperaturas muy altas, 180 grados, puede llegar hasta 320 grados cuando es asfalto caliente. Es peligroso para el trabajador, porque ellos, si bien tienen los equipos de protección personal, pueden sufrir quemaduras, se pueden producir accidentes que los pueden lastimar gravemente. Entonces se ha convenido que por trabajo en alta temperatura de mezcla asfáltica, el pago adicional será de 3,50 soles por cada día trabajado en estas condiciones. Esto generalmente es para las obras de infraestructura vial. Avanzamos. La asignación por escolaridad, y hemos visto que esta asignación de escolaridad se otorga por cada hijo del trabajador de construcción civil que se encuentra cursando estudios hasta la edad de 22 años y es de 30 jornales básicos mensuales. Por día le correspondería al trabajador 5,98 y mensual 179,50. Es la asignación escolar por hijo, ¿no? Sacando la prorrata, o sea, los 2/8 de los 30avos. Si el trabajador tiene más hijos, debería por cada hijo cobrar mensualmente estas sumas que vemos: 179,50 para el operario, 141,33 para el oficial y 127 para el peón. Por eso es que, como es un monto bastante alto, muchas veces las empresas de construcción acuerdan por lo bajo con los trabajadores: yo pago la escolaridad, pero por 1 o 2 hijos máximo. Y no es lo correcto, ¿no? Porque si se ha pactado por cada hijo, habría que pagar sin ningún tipo de limitación. Avanzamos. Asignación por sepelio. También se ha convenido que se abona a los familiares del trabajador fallecido durante la vigencia del contrato de trabajo, siempre y cuando la obra sea mayor a 50 unidades impositivas tributarias. Avancemos, por favor. El trabajador de construcción civil cuenta con 3 días de permiso con su jornal básico normal en caso de fallecimiento de padres, cónyuges e hijos debidamente comprobados con el acta de defunción. Y a partir de la negociación colectiva del año 2015 se acordó que sean 5 los días de permiso cuando el lugar en donde la obra está muy alejada del lugar donde han fallecido las personas, en cuyo caso hay una distancia, digamos, considerable entre el lugar de trabajo y la residencia habitual, y entonces da 5 días en esos casos. Avanzamos. Estos 5 días con percibo de las remuneraciones del jornal básico, por lo menos. También hay una asignación especial para los trabajadores que laboren en los días feriados, pero solamente en estos días feriados: en Año Nuevo, en Viernes Santo, el Día del Trabajo, Fiestas Patrias, el Día de los Trabajadores de Construcción Civil, que conocemos el 25 de noviembre, y la Navidad, que es el 25 de diciembre. Esa asignación especial equivale al 10% del BUC y al 10% del BAE, o sea, sería 20%, porque son acumulativas según la ocupación que desempeña el trabajador. Avancemos, por favor. Los trabajadores de construcción civil tienen derecho al pago de gratificaciones con ocasión de fiestas patrias. ¿Quiénes son los únicos trabajadores que no ganan un sueldo, sino más de un sueldo como gratificación? Los trabajadores de construcción civil, señor. 40 jornales básicos en fiestas patrias y 40 jornales básicos en Navidad.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como sabemos, en el régimen general, por ley 27.735, la gratificación de julio se paga por el trabajo efectivo del mes de enero a junio, meses calendarios completos. Y de julio a diciembre, por esos 6 meses, la gratificación de Navidad. En construcción es distinto. El trabajador para fiestas patrias percibe 1/7 de 40 jornales brutos por cada mes calendario completo de enero a julio, porque son 7 meses. Y percibe 1/5 de 40 jornales básicos por cada mes calendario completo elaborado de agosto a diciembre. Ustedes, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son solamente 5 meses. ¿Correcto? Avancemos, por favor. Esto que acá, en la figurita leemos CTS, pero en realidad, como decimos, se trata de una indemnización del 15% del total de los salarios ganados, 12% correspondiente o sustituyendo a la CTS y 3% sustituyendo a la participación del trabajador en sus utilidades. Esto se debe pagar al final del trabajo, ¿no? O sea, concluido el contrato de trabajo. Sin embargo, también es necesario aclararlo, la mayoría de empresas de construcción, el convenio colectivo permite que para evitar una carga importante al finalizar la relación laboral, o sea, cuando terminan las obras, en construcción civil semanalmente se pueda pagar al trabajador la proporcional de sus bonificaciones, de su indemnización, de sus vacaciones, de sus gratificaciones, es decir, todos los colaterales y todos los beneficios laterales, de tal manera que cuando termina la obra ya no hay nada que liquidar ni ningún beneficio que cobrar, lo cual hace que el salario del trabajador semanal se vea enriquecido bastante, ¿no? Muy por encima de lo que, como decíamos, de otros regímenes laborales. Avancemos. El trabajador de construcción civil tiene derecho a descansar 24 horas continuas remuneradas en cada semana, al igual que los trabajadores del régimen general. O sea, 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Y sí podría pactarse también en construcción civil el hecho de que el domingo se trabaje ordinariamente, a condición de que el trabajador tenga 1 día de descanso sustitutorio en cualquiera de los otros días de la semana. Cuando el trabajador está en un día feriado no laborable, tiene que descansar. Pero si no descansa en el día feriado no laborable, tendrá derecho a, digamos, una bonificación, una sobretasa del 100%. El descanso vacacional. El trabajador tiene derecho también a 30 días de vacaciones por cada año completo de trabajo. Como hemos dicho, las obras a veces, el periodo de tiempo que se realizan son pequeños, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces, el trabajador de construcción civil en la práctica nunca va a acumular el año de vacaciones. Por ende, tendría que cobrar siempre vacaciones truncas, vacaciones truncas. Y por lo mismo, se ha convenido que para evitarnos el problema de liquidar al final las vacaciones truncas, cada semana el trabajador puede ir cobrando lo que correspondería por la semana. ¿Y cómo se saca cuándo le correspondería por semana? Facilísimo, ¿no es cierto? Si son 30 jornales de vacaciones, multiplicamos el jornal por 30 y eso lo dividimos entre 12 para saber cuánto le tocaría por mes. Y eso lo dividimos entre 30 y eso lo multiplicamos por 6 o por 7, que es la semana, incluyendo dominical, y eso es lo que le correspondería por semana al trabajador. Avancemos. Esos calculitos son un poco complicados de hacerlos, obviamente, con un Excel o con una calculadora, y en todo caso, trabajo para los contadores, más que para nosotros los abogados. El descanso remunerado. El día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada y se abonará de forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador no laboró los 6 días completos de la semana, sino solo 3 días y 3 pidió permiso, ya no tiene derecho al dominical, sino solamente cobrará la mitad. Si solo trabajó 1 día, cobrará 1/6 del dominical. Pero cuando se elabore en el día de descanso semanal obligatorio sin sustituirlo, como hemos dicho, el trabajador tendría derecho a una sobretasa del 100% más el día de trabajo. Avancemos, por favor. La compensación vacacional. Aquí hay algunos supuestos interesantes. Si el trabajador es despedido con una semana dentro, que llamamos, o sea, después de haber trabajado 6 días efectivos, el empleador tiene la obligación de pagarle como compensación vacacional el 10% de las remuneraciones ganadas. Esto es, la remuneración básica multiplicada por 6, el 10%. Sin embargo, si el empleador no lo ha votado, si el trabajador se va porque quiere,
Si se va con una semana o con 2 semanas de trabajo, no tiene derecho a compensación vacacional. Si se va con 3 semanas, o sea, con 18 días efectivas de trabajo, ahí sí también tiene derecho al 10% de las remuneraciones ganadas como compensación vacacional. Si se va el mismo día 18, se le dan dos jornales y medio, ¿cierto? Avancemos con la diapositiva. Ah, está, esto es lo que hemos visto, ya creo que está explicado. Avancemos, por favor. Garantías para el pago de los beneficios sociales. Hay una norma muy antigua que es de 1957 que establecía la responsabilidad solidaria en el pago de beneficios laborales de el dueño de la obra y el contratista, porque normalmente uno es el empresario o la empresa que se dedica a hacer el proyecto, y otro es el dueño de la vivienda, del proyecto de construcción, o la municipalidad que está haciendo la obra pública, o el gobierno regional, qué sé yo. Entonces, normalmente en los contratos empresariales o los contratos civiles que se hacen para la ejecución de obras dicen la Municipalidad Provincial de Callarani contrata a la compañía Atlas Constructores, Sociedad Anónima Cerrada, para que realice el mejoramiento de la transitabilidad de tal sitio, del anexo de tal al anexo de cual, y el monto de la obra. Y pactan que la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad por beneficios laborales ni nada de los trabajadores porque la obra se ha contratado a todo costo. Mentira. Así esté pactado, si la empresa no cumple con los beneficios laborales o los beneficios remunerativos del trabajador, ipso facto es solidario quien contrató a la empresa constructora y el trabajador podrá accionar en contra de la empresa que lo contrató o del dueño de la obra para que cualquiera de los dos le pague. ¿Y cuál es el fundamento? El dueño de la obra dirá, pues, ¿pero yo qué tengo que hacer? Yo contraté a la compañía. No, pero si tú has contratado una compañía de construcción civil, tienes la obligación de pedirle quiénes son tus trabajadores, enséñame sus boletas de pago, quiero ver que les estés pagando régimen completo, quiero ver que les estés pagando sus bonificaciones especiales, porque después yo voy a ser responsable, ¿correcto? Avancemos entonces. Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. De hecho, como habíamos dicho al inicio de esta conversación, miren, el Perú produce riqueza. Y esa riqueza tradicionalmente siempre hemos entendido que se concentra en manos de unos pocos explotadores, capitalistas, se les llama de mil maneras a los empresarios. Y uno dice, no es justo que ellos ganen mucha plata y que el obrero, el trabajador, esté a las justas. Pero la ley también, la Constitución, perdón, ha previsto que los trabajadores, ¿qué pueden hacer? Para fortalecer su posición negocial, pueden formar sindicatos como en efecto se hace, y sindicatos programa de actividad como en efecto Construcción Civil ha hecho, y ha visto incrementada su remuneración, como decíamos, en casi 500% en los últimos 20 años. Entonces, esta característica, este derecho que tenemos a sindicalizarnos para reclamar mejoras vía negociación colectiva en nuestro salario y así lograr que la riqueza, la utilidad, pueda, si cabe el término, entre comillas, chorrear y beneficiar a todos los trabajadores, es lo que ha posibilitado que Construcción Civil pueda mejorar bastante sus beneficios económicos y remunerativos en el Perú, en nuestro marco legal. Con lo cual yo quiero agradecer a todos los que han estado atentos. Este tema no es fácil de digerir, es un poquito complicado, es un poquito duro, hay mucho número, a veces uno no entiende muy bien, pero en todo caso, por lo menos espero que después de esta breve conversación tengamos una mejor perspectiva de cómo se manejan los beneficios y las remuneraciones en el sector de construcción civil. Espero que les haya servido de algo. Si hay alguna pregunta, estoy para responderla dentro de mis posibilidades, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su excelente exposición el día de hoy. Nos llegaron dos preguntas. Le leo la primera. ¿Entre un sindicato y una constructora puede realizarse un contrato colectivo verbal? ¿Y cómo demuestro el vínculo laboral en los juzgados? Claro, se puede celebrar un convenio, pero tendría que ser entre una empresa y los trabajadores. Pero por el principio de no reformarse en peor, se entiende que tendría que ser un convenio que brinde mejores beneficios o mejores ventajas al trabajador que lo que ya está en la negociación colectiva suscrita entre CAPECO y Federación Nacional de Construcción Civil. Esto es, no se podría pactar hacia abajo, o sea, menores remuneraciones, menores jornales o menores beneficios. Hacia arriba sí se puede pactar más, hacia abajo no. Una.
¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? A ver, déjame ver. Un segundito. ¿Y cómo demuestro el vínculo laboral en los juzgados? Ah, ya. El vínculo laboral, como sabemos, tenemos un principio que todos los abogados conocemos, el famoso principio del onus probandi. O sea, quien afirma tiene que probar. Y es cargo del trabajador la prueba de que ha prestado servicios. ¿Cómo lo demuestro? Con mis boletas de pago de remuneraciones, con mi constancia de trabajo, con si voy a hacer mis trabajos dentro de una minera, por ejemplo, con el pase que me da para la empresa constructora, con mi photocheck, tomando una fotocopia, a veces hasta con celular se puede tomar los controles de asistencia, de ingreso-salida, una fotocopia de los tareos. Estas son las pruebas que generalmente empleamos para demostrar que sí he prestado efectivamente servicios. Y si no tengo pruebas de esta naturaleza, porque uno dice, pero no, no me han dado nada, pues recordemos siempre que en derecho un conjunto de indicios o sucedáneos sumados pueden crear convicción de certeza en el juez, o sea, pueden hacer los efectos de una prueba. Entonces, siempre es bueno acumular. Tengo el uniforme de la empresa, tengo el photocheck, tengo el casco, traigo una conversación con mi capataz, tengo una foto con mis compañeros haciendo el trabajo. Esa suma puede probar también la prestación de los servicios para cierta empresa. Bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo demostrar el vínculo laboral entre un operario y el contratista del gobierno regional para la construcción de un colegio, ya que en los juzgados laborales me piden el contrato escrito? No, ahí, bueno, no sé qué juzgados laborales sean, pero en realidad no, el juez laboral no me va a pedir un contrato escrito en construcción civil. No se me ocurre, con seguridad. Bien, doctor, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Ingeniero, por favor, ¿me ayuda? El doctor Raúl Eduardo Mucha García dice, buenas tardes. ¿En qué grado perjudica el régimen de construcción civil la modificación a la ley de tercerización de servicios? Ya, esa es una interesante pregunta, porque en cierta manera podría afectar a las compañías mineras, básicamente. Hay empresas mineras que para desarrollar la infraestructura al interior de las minas, sobre todo en su subterráneo, o en general para mejorar su infraestructura, contratan empresas de construcción civil. Pero en mi entender, eh, todo este sistema, ¿no?, de tercerización en construcción no se va a ver mayormente afectado. ¿Por qué? Porque lo que se está limitando es que se tercerice el core business del negocio, o sea, las actividades nucleares principales de las empresas. Y en ningún caso, o en muy pocos casos diré, la actividad de construcción civil vendría a ser la actividad principal de alguien, ¿no? Quien hace un proyecto de viviendas, su objetivo es vender las viviendas. Una carretera, el objetivo es la transitabilidad. Un canal de regadío, mejorar el sistema de riego, el alcantarillado. Entonces, como fondo, que una empresa tenga como core business, o sea, como razón de ser, la contrata, perdón, las obras de construcción civil, no lo veo. Eso sí, más bien, yo creo que sí va a limitar, y esto es positivo, la subcontratación, que seguramente a eso se refiere el doctor. O sea, una empresa constructora gana una licitación y tiene que hacer cierta obra de construcción civil. Entonces, ¿qué hace? Terceriza, o sea, subcontrata. Y esta subcontratista, a su vez, subcontrata a una subcontratista de la subcontratista, de tal manera que el dinero de la obra se va diluyendo en una serie sucesiva de subcontrataciones. Eso sí creo que ya no se va a poder hacer. Las empresas tendrán que asumir por su cuenta la contratación. Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Aún no hay preguntas. Pueden formular sus preguntas a través del chat para poderles dar lectura. ¿Les quedó alguna duda? Por favor, formulen sus preguntas. Les daremos un minutito para que puedan
hacernos llegar sus preguntas. Estamos en off, Michelle. Bien. Tenemos otra pregunta de Alberto Guillermo. El doctor dice, respecto a la responsabilidad solidaria de los municipios, ¿me daría su opinión, por favor? Sí, que creo interesante la pregunta. Yo ya lo había dicho en la conferencia. Yo he visto que en muchos casos, en los contratos que pacta la entidad pública, en este caso la municipalidad, con la empresa constructora, se pacta a veces inclusive, ¿no? Que es a todo costo y que no debe existir, no asume ninguna responsabilidad la municipalidad. Pero por efecto de esta vinculación, esta solidaridad en el pago de beneficios laborales de los dueños de la obra con la empresa constructora, yo creo que en todos los casos debería asumir el dueño de la obra solidariamente el pago con la empresa contratista. Esa es mi posición. Bien, doctor, muchísimas gracias. A ver. Perfecto, doctor, muy amable por su respuesta. A ver si tengo otra pregunta por aquí. Ya no hay más preguntas, doctor. Agotamos las dudas de nuestros participantes. No nos queda, como siempre, agradecerle por su excelente participación el día de hoy, por compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias en esta jornada académica. Muchísimas gracias, doctor, en nombre del Colegio de Abogados. No, más bien agradecer al Colegio de Abogados y agradecer a todos los que han estado presentes, porque como sabemos todos, en nuestra carrera, en nuestra profesión, el abogado que no lee, no solamente se detiene, retrocede. Entonces, a seguir preparándonos y felicitar este ciclo de capacitaciones que da el Colegio de Abogados, que fue muy valioso. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy buenas tardes. A todos nuestros agremiados y estudiantes también les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.